Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniero Jason Rodríguez. Tengan ustedes muy buenos días. Somos el curso 1.3 de la materia bioquímica. El tema a exponer es variabilidad genética. A continuación, le voy a presentar los miembros de nuestro grupo. eh, la compañera Nayeli Stephanie Sánchez Franco, el compañero Julián Delgado Adriel Francisco, la compañera Michelle Verónica Santos Asensio, la compañera Laine Rodríguez Lidia Priscila y también la compañera Dayana Nicole Chele Wale. Estos son los integrantes que estamos conformados sobre la variabilidad biológica y rangos referenciales. La variabilidad biológica es un concepto fundamentalmente en el estudio de la biología y de la medicina, ya que se refiere a las diferencias naturales que existen entre los seres vivos. Estas diferencias pueden observarse entre individuos de una misma especie o incluso dentro del mismo individuo en distintos momentos. Esto influye directamente en la forma en que se interpretan los análisis clínicos, ya que no todos los organismos responden igual ante los mismos estímulos, o condiciones. Por esta razón, en el ámbito de la salud, se utilizan los rangos referenciales también conocidos como valores de referencia, que sirven como guía para interpretar si un resultado clínico se encuentra dentro de lo esperado o se indica alguna alteración. Estos rangos se establecen considerando la variabilidad biológica normal, es decir, lo que es común o aceptable dentro de un grupo sano de personas. Entender cómo interactúan la variabilidad biológica y los rangos referenciales es esencial para realizar diagnósticos precisos, evitar errores médicos y brindar una atención más personalizada a cada paciente. También nos ayuda que también hace una referencia a las diferencias naturales que existen entre los individuos de una misma especie. Estas diferencias pueden ser causadas por factores genéticos, ambientales, fisiológicos, hormonales o incluso por el estilo de vida de cada persona. En términos simples, no todos los organismos funcionan de la misma manera y esta diferencia son completamente normales. También hay diferentes tipos principales de variabilidad biológica. Tenemos la variabilidad intraindividual. ¿Qué nos quiere decir esta? Que son las diferencias que ocurren dentro de un individuo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los niveles de la glucosa pueden variar en una persona según la hora del día o se ha comido recientemente. También tenemos la variabilidad interindividual, que es algo distinto. Se refiere a las diferencias que existen entre diferentes personas. Por ejemplo, los niveles normales de colesterol pueden variar de una persona a otra dependiendo de su genética, edad o estado de salud. Es por eso que también la medicina y los análisis clínicos no se utilizan en un único valor exacto, podemos decir así, para determinar si algo está normal o anormal. En su lugar se utilizan los llamados rangos referenciales, que son valores de referencia como ya lo dijimos. Los rangos referenciales vienen a ser, que son los intervalos de los valores considerados normales para una población sana. También podemos decir que estos rangos se calculan con base en estudios estadísticos realizando a miles de personas, teniendo en cuenta que siempre un resultado que se encuentre dentro del rango referencial generalmente indica que el valor normal, mientras que un resultado fuera del rango puede sugerir la presencia de una alteración o enfermedad, aunque siempre se debe ser evaluado por un profesional de la salud en este caso. Comprender la relación entre variabilidad biológica y rangos referenciales es la clave para interpretación correcta, en este caso de exámenes médicos, para evitar diagnósticos erróneos y para tomar decisiones clínicas acertadas y personalificadas.
Eh, También tenemos como más importante el objetivo general. ¿Qué nos dice el objetivo general? El objetivo general nos permite analizar la variabilidad biológica en los seres humanos y su relación con los rangos referenciales clínicos, con el fin de comprender su importancia en la interpretación de los resultados médicos y en la toma de decisiones en la práctica profesional de salud. También tenemos los objetivos específicos. Los objetivos específicos nos permiten identificar los diferentes tipos de variabilidad biológica, como cabe recalcar que es la genética, ambiental y fenotípica, representante en los seres humanos. También está en analizar cómo la variabilidad biológica influye en los resultados de exámenes clínicos y su interpretación, explicar el concepto de rangos referenciales y su importancia en los diagnósticos médicos, como ya posteriormente lo nombramos. Relacionar los rangos referenciales con los factores ambientales que influyen en los cambios de características biológicas. Evaluar el papel de la actividad humana en la reducción o aumento de la variabilidad biológica. Proponer acciones para convencer y utilizando los rangos referenciales como herramienta de un compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre conocimientos, ¿ya? El conocimiento de la variabilidad biológica y su relación con el rango referencial es esencial para los profesionales de la salud, ya que permite una interpretación más precisa, individualizada y contextualizada de los datos clínicos, promoviendo un enfoque más humano y personalizado en la atención médica. Rangos referenciales. Bueno, se obtienen a partir de un estudio poblacionales donde se analiza un número de individuos sanos, considerando factores como la edad, el sexo, el peso, el grupo étnico y las condiciones fisiológicas, o sea, si hay personas embarazadas, personas que realizan actividades físicas, etcétera. Estos rangos nos permiten a nosotros diferenciar entre un estado fisiológico normal y uno potencialmente patológico. No obstante, es fundamental entender que no todos los individuos se ajustan exactamente a estos valores y que una lectura fuera del rango no siempre indica una enfermedad. Los rangos de referencia proporcionan los valores con los que un profesional de la salud compara los resultados de sus pruebas y determina su estado de salud actual. Sin embargo, el verdadero significado de un resultado de prueba sí indica que está enfermo, sano o en riesgo de padecer una afección. Solo se puede conocer cuando su profesional de la salud ha recopilado toda la información sobre su diagnóstico o su enfermedad o sobre su salud. Bueno, de este tema sobre variabilidad biológica, nacen dos tipos de variabilidad, que es la intraindividual y interindividual. Pero una de mis compañeras más adelante le va a hablar sobre eso. Ahorita yo les traigo sobre uno de los mecanismos de la variabilidad intraindividual e interindividual, que es el sistema inmunitario. Exhibe una notable variabilidad interindividual, así como intraindividual. La evolución mantiene la diversidad dentro del sistema inmunitario, lo que proporciona una potente defensa contra los patógenos. Sin embargo, las enfermedades asociadas al sistema inmunitario pueden desarrollarse basándose en la variación inmunitaria. La naturaleza dinámica del sistema inmunitario se ve influenciada por diversos factores internos y externos, como las variaciones genéticas, la edad, el sexo y las influencias ambientales, el microbioma y las enfermedades. Muchas de estas variables están
entrelazadas, lo que dificulta atribuirles contribución definida. Bueno, la variabilidad y los rangos se refieren a la fluctuación normales en las concentraciones de sustancias en el cuerpo y a los intervalos de valores considerados saludables para estas sustancias. Estos rangos son importantes para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades, ya que, ya que las desviaciones pueden indicar problemas de salud. Ejemplos de variabilidad son lo que es glucosa. Los niveles de glucosa en sangre varían a lo largo del día, especialmente después de la comida, pero generalmente se mantienen dentro de un rango específico para personas sanas. El colesterol, tanto el colesterol total como el HDL y el LDL, tienen rangos de referencia que varían según la edad, el sexo y otros factores de riesgo cardiovascular. Enzimas hepáticas, las concentraciones de estas enzimas en sangre pueden variar en función de la salud del hígado y los rangos de referencia son importantes para detectar enfermedades hepáticas. Hormonas, la concentración de muchas hormonas como la insulina, la tiroides, el cortisol, varían según el momento del día y otros factores fisiológicos. Electrolitos, los niveles de electrolitos deben mantener dentro de rangos específicos para que el correcto funcionamiento de las células y órganos. Proteínas, la albumina y otras proteínas sanguíneas tienen rangos de referencias que pueden variar con la edad, el estado de salud y otros factores. Marcadores inflamatorios, la proteína C reactiva, PCR, y la velocidad de sedimentos globular, CBG, son marcadores de inflamación cuyo rango de referencia es importante para detectar procesos inflamatorios. Importancia de los rangos y la variabilidad. Tenemos lo que son diagnósticos. Los rangos de referencia ayudan a los médicos a identificar si un resultado está dentro de los límites normales o si sugiere una enfermedad. Tenemos seguimiento. Los rangos permiten monitorear la evolución de una enfermedad o la respuesta a un tratamiento. Evaluación de la salud. Los resultados fuera de rango pueden indicar la necesidad de realizar pruebas adicionales o un tratamiento. Consideraciones adicionales, tenemos variabilidad individual. Es importante recordar que cada persona es diferente y los rangos de referencia son solo una guía general. Interpretación médica, los resultados de las pruebas deben ser interpretadas por un profesional de la salud, quien tomará en cuenta la historia clínica y otros factores. Variabilidad analítica, además de la variabilidad biológica, también existe la variabilidad analítica, que se refiere a la imprecisión en los métodos de medición. Bueno, en resumen, la variabilidad y los rangos son herramientas esenciales para la evaluación de la salud y el diagnóstico de enfermedades. Los profesionales de la salud utilizan estos rangos para interpretar los resultados de las pruebas y tomar decisiones clínicas apropiadas. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre los factores de variabilidad biológica. En este tenemos la genética, las mutaciones, la recombinación genética, selecciones naturales y factores ambientales. En la genética tenemos que es la herencia de genes de los padres hacia los hijos. O sea, en este define muchas características, como por ejemplo el color del cabello, el tipo de sangre, la estatura, etc. También tenemos las mutaciones, que es las alteraciones en el ADN que pueden introducir nuevas características. En estas generan nuevas características, ¿por qué? Porque quiere decir que una persona puede tener una enfermedad genética o una habilidad especial. También tenemos la recombinación genética, que es el intercambio de genes durante la reproducción sexual.
De ahí tenemos la selección natural, que es el proceso por el cual ciertos rangos se vuelven más comunes en una población debido a su ventaja adaptiva. De ahí tenemos los factores ambientales, que es el entorno que puede incluir en la expresión de los genes en el desarrollo de los individuos. Este último factor incluye el clima, la alimentación o el estilo de vida. La variabilidad biológica, tenemos las características. La variabilidad biológica es natural y constante, lo que significa que cada persona tiene valores propios que pueden definir de los demás, incluso estando sanos. Estas diferencias dependen de los factores como la edad, el sexo, la genética y el estilo de vida. La importancia de la fisiología es fundamental. La fisiología puede permitir y entender que los procesos corporales no son iguales en todas las personas. Gracias a esta variabilidad se pueden adaptar los tratamientos, diagnósticos y cuidados de la salud a las necesidades individualmente, reconociendo que cada organismo responde de manera única a estímulos internos o externos. La variabilidad puede analizarse en distintos niveles: variabilidad intraindividual y variabilidad interindividual. La intraindividual son fluctuaciones de un parámetro en un mismo individuo a lo largo del tiempo. En cambio, la diferencia entre interindividual puede ser que entre varios individuos de la misma especie. Los principales factores que contribuyen a esta variabilidad incluyen la herencia genética, mutaciones, recombinaciones genéticas y factores ambientales, como el clima y los ámbitos. A continuación, resultados de aprendizaje. Comprender la importancia de variabilidad biológica en el contexto fisiológico humano. Identifica los factores que la determinan y es capaz de interpretar los rangos referenciales para referencia entre parámetros normales y alterados en el análisis clínico. La variabilidad biológica, también conocida como diversidad biológica, a nivel genético se refiere a las diferencias heredables que existen entre los organismos de una misma especie o entre especies distintas. Esta variabilidad se manifiesta en características físicas, genéticas, conductuales y fisiológicas. Y es el fundamento sobre el cual actúan procesos evolutivos como la selección natural. Desde el punto de vista ecológico, la variabilidad biológica favorece la estabilidad y resiliencia de los ecosistemas, ya que permite que distintas especies y sus variantes ocupen diferentes nichos ecológicos, contribuyendo así al equilibrio general del sistema. Por otro lado, en la conservación de especies, preserva la diversidad genética, fundamental para mantener poblaciones viables, especialmente frente a amenazas como el cambio climático, la contaminación y el fragmento de hábitat. En este sentido, estudiar y proteger la variabilidad biológica no solo es clave para la biología evolutiva, sino también para garantizar la seguridad alimentaria, la salud humana y el desarrollo sostenible a nivel global. Siguiente. A continuación, control variabilidad biológica. Consiste en aplicar estrategias para minimizar o manejar los diferentes naturales entre los organismos, genética, fisiología, ambientales, en contextos como la investigación científica, medicina, agricultura y conservación. Esto se hace para que los resultados sean más fiables, reproducibles y comparables, disculpe. ¿Por qué controlar la variabilidad biológica? Para identificar causas reales de un efecto, por ejemplo, si un medicamento funciona, para evitar que las diferencias naturales entre los individuos oculten los efectos de un tratamiento o experimento, para obtener resultados estadísticamente significativos.
A continuación, las estrategias para controlar la variabilidad biológica. Tenemos tipos de variabilidad y cómo se controla. En tipos de variabilidad tenemos genética. Cómo se controla: usar organismos genéticamente similares, clones, cepas puras y gemelos. Edad y sexo. ¿Cómo se controla? Selección homogénea de edad, sexo o análisis separando por grupo. Estado fisiológico. ¿Cómo se controla? Estabilizar condiciones antes del estudio. Condiciones ambientales. ¿Cómo se controla? Estandarizar el ambiente, cámaras de crecimiento, dietas fijas y etc. Buenas noches, docente, compañeros y con todos los presentes. Me presento, mi nombre es Diana Nicole Chelewale y mi tema a exponer es diagnóstico diferencial usando rangos referenciales. En el diagnóstico diferencial, los rangos referenciales ayudan al que el médico compare los resultados de un paciente con el rango esperado para identificar posibles enfermedades. Es decir, si, por ejemplo, una persona delgada no precisamente tiene que tener una enfermedad, ya que, como se habló anteriormente, esto también depende de la genética de sus padres. Por ejemplo, ella puede ser delgado, pero no quiere decir que por eso esté enfermo. Casos donde los valores normales no indican salud. Un valor normal dentro del rango referencial no siempre garantiza salud. Por ejemplo, un paciente puede tener la hemoglobina en el extremo inferior del rango y aún así estar anémico, si esa cifra representa un descenso significativo respecto a su valor habitual. Otro ejemplo también puede ser que existen personas con síndromes de Hilbert, donde la bilirrubina está elevada crónicamente, sin que ello signifique una patología hepática. Estos ejemplos muestran que la normalidad depende del contexto clínico y que la variabilidad intraindividual puede ser clave para detectar cambios sutiles que los rangos referenciales poblacionales no capturan. Personalización de la medicina según variabilidad individual. La medicina personalizada propone ajustar el diagnóstico, prevención y tratamiento a las características individuales de cada paciente, considerando la variabilidad biológica y genética. Actualmente, los modelos modernos incorporan la genética, el estilo de vida y la historia clínica para decidir rangos de normalidad y estrategias de intervención específicas más que el rango. Algunas directrices defienden el uso de valores de referencia del cambio que evalúan la variabilidad de un parámetro respecto al valor basal de ese paciente, con el objetivo de evitar tanto el sobrediagnóstico en pacientes cuya normalidad es normal para ellos. La tendencia actual es combinar el análisis estadístico poblacional de los rangos referenciales con las interpretaciones centradas en el paciente. Eso supone la evolución hacia una medicina de precisión más segura y eficaz. En conclusión, podemos decir que la variabilidad biológica desafía el uso rígido de rangos referenciales. Como interpretar pruebas requiere considerar la individualidad del paciente, adaptándose a decisiones clínicas y rangos de normalidad de forma personalizada. Gracias. Bueno, muchas gracias por su atención, compañeros. Doctor, espero que haya sido de su agrado esta exposición. Esta fue la exposición del grupo 6 con el tema variabilidad biológica con sus rangos referenciales. Muchas gracias.